Cordial saludo, doctora Claudia Margarita. Mi nombre es Sebastián Valencia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación haré la presentación Psicología y Pedagogía para el curso Psicogénesis del Aprendizaje Significativo. Bueno, entonces a manera de introducción, esta presentación aborda la teoría Piaget desde la perspectiva constructivista de acuerdo a su obra Psicología y Pedagogía. En esta se trabajan las etapas del desarrollo del ser humano y estas cómo influyen en el pensamiento del educando. También hace una reflexión sobre la transformación educativa que tienen estas nociones de acuerdo pues a los modelos tradicionales que se manejaban antes de su existencia. Por ende, entonces, durante la presentación haremos una revisión conceptual de la concepción de inteligencia, las etapas del desarrollo, el papel del juego y las implicaciones pedagógicas que tiene esta teoría dentro de los modelos contemporáneos educativos. Bueno, y entonces en primera instancia, Piaget propone que la finalidad de la educación debe ser un proceso adaptativo, pues el ser humano desde que nace está interactuando socialmente con su entorno. En ese orden de ideas, él plantea que el interés debe ser el motor, el interés por aprender, para que se genere un verdadero aprendizaje significativo y que la educación debe darse de manera activa, donde se promueva en el estudiante el valor de la autonomía y el interés por investigar para descubrir. En ese orden de ideas, la educación no debe ser un proceso netamente de transmisión de información o un proceso mecánico, sino que es abierto donde el estudiante construye su propio aprendizaje. Bueno, y ahora en cuanto a la evolución de esta teoría desarrollada por Piaget, y sus orígenes inician en los años 20 y 30, desde el razonamiento infantil. Desde aquí se empieza a generar como una perspectiva novedosa por parte del autor, donde él afirma que el conocimiento no es una copia del mundo, sino que el sujeto lo va construyendo a medida que interactúa con su entorno. Es entonces en la década de los 40 y de los 60 cuando el concepto de constructivismo se consolida por parte del autor y en este propone las etapas del desarrollo que las trabajaremos más adelante en esta presentación y luego pues empiezan una serie de autores a hacer sus aportaciones a esta teoría y a cuestionar ciertas implicaciones de esta, como Brunner o como la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, donde hace un énfasis en la esfera social de los educandos o de los sujetos, por lo cual se genera una teoría socioconstructivista. Entonces, en ese orden de ideas aparecen apartados como la interacción social de Vygotsky, la neurociencia y la plasticidad cerebral, y empiezan a desarrollarse las metodologías activas de las cuales muchas instituciones han tomado y han estructurado sus modelos pedagógicos. En ese orden de ideas, Piaget plantea que la inteligencia se desarrolla, pero a través de un proceso de construcción. ¿Qué quiere decir esto? El autor dice que la inteligencia no es una copia de la realidad, sino que es un proceso de reorganización mental que tiene el sujeto cuando interactúa con su contexto. Es por ello que el niño en sus primeras etapas explora, manipula, prueba y hasta se equivoca y en esa medida pasa de un pensamiento concreto a medida que avanza sus etapas evolutivas a un pensamiento abstracto. De esta forma, Piaget concluye que comprender o aprender no es el hecho solo netamente de recibir información, sino de reorganizar esta para construir sus propias nociones o conceptos. Es entonces que Piaget propone las etapas del desarrollo cognitivo, entre las cuales está primero la etapa sensoromotora de los 0 a los 2 años. Como su palabra lo indica o su nombre, el niño empieza a generar y a construir las nociones de objeto, de espacio y de causalidad de acuerdo pues a sus sentidos. De allí pasamos a la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. El niño, a pesar de que tiene un sentido egocéntrico, en esta parte como aparece el lenguaje, se genera el pensamiento simbólico y él empieza a construir nociones más concretas, sin embargo, con falta de lógica. Contrario a las operaciones concretas, que es una etapa de los 7 a los 11 años, donde él adquiere una lógica mayor a la etapa anterior, pero todavía necesita tener experiencias que sean concretas y observables.
Por último está la etapa de operaciones formales, que está después de los 12 años en adelante, donde él ya es capaz de generar sus nociones o construir su propio conocimiento a través de la exploración y de la generación de hipótesis. Es una etapa más lógica y en la cual se pueden desarrollar ya conceptos abstractos. Otro aporte importante que tiene Piaget en su teoría es el pensamiento figurativo versus el pensamiento operativo. En cuanto al pensamiento figurativo, se basa en la percepción, la imagen y la imitación. Es un pensamiento que es más estático, que es más superficial, y por el contrario tenemos el pensamiento operativo, que requiere de acciones más interiorizadas, estructuras lógicas y una reorganización mental. Piaget entonces propone que la pedagogía desde las escuelas debe estar enfocada de pasar de un pensamiento figurativo a un pensamiento operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante debe pasar de estructurar sus nociones netamente con lo que ve a un pensamiento más elaborado en el cual se impliquen unos procesos más elevados de razonamiento, de transformación mental, de relaciones con el contexto, para que así pueda aplicar sus conocimientos dentro de las problemáticas que se le presentan en su cotidianidad. Es aquí entonces donde Piaget propone unos procesos dentro del aprendizaje del educando en cuanto a la asimilación y la acomodación. Él se refiere a que el conocimiento nace de la acción o de la simple percepción, es decir, que el estudiante en su proceso de asimilación recibe esa información, pero en la medida que él interactúa con el contexto y genera una reorganización mental, logra una acomodación mental de estas nociones y las convierte en conceptos que son aplicables para su vida. Es por esta razón que Piaget destaca el papel relevante que tiene el juego en el aprendizaje. Él dice que el juego no debe ser una actividad netamente de pasatiempo, sino que ésta debe tener una intencionalidad pedagógica, puesto que el juego permite que el estudiante logre ese proceso de la asimilación a la acomodación. En ese orden de ideas, el juego como una actividad que busca experimentar, que desarrolla el pensamiento simbólico y que promueve el aprendizaje significativo, es una clave para los procesos de aprendizaje y de enseñanza de las metodologías activas. Por último, a pesar de que la teoría de Piaget ha dado grandes aportes en general a la educación, surgen ciertas limitaciones o críticas. En primer lugar, el poco énfasis en el contexto social, el cual hace Vygotsky. Él, a pesar de estar de acuerdo con la teoría constructivista, propone la zona de desarrollo próximo y destaca el protagonismo que tiene la esfera social en el aprendizaje. Otra de las limitaciones es la rigidez de las etapas, debido a que como Piaget encasilla el pensamiento cognitivo en ciertas etapas de ciertas edades, omite que hay una subestimación de las capacidades infantiles de los niños, como los niños superdotados, o por el contrario, como estamos en una educación cada vez más diversa y más inclusiva, hay estudiantes que no pueden ser encasillados en estas etapas que propone Piaget, debido pues a que tienen ciertas discapacidades que impiden que desarrollen ciertos procesos mentales, de los cuales él describe en cada una de las etapas. Por último, al ser una teoría un poco antigua, que nace desde los años 20 y 30, no tiene en cuenta la era digital en la cual estamos, por lo cual como docentes requerimos hacer una reflexión y un análisis conceptual donde integremos estos fundamentos de la teoría constructivista con las demandas e intereses actuales que están enmarcados en la sociedad globalizada y la generación digital en la cual nos estamos enfrentando en las aulas. Por última manera de conclusión, en cuanto a las aportaciones principales de la teoría de Piaget, tenemos que como docentes debemos ajustar los contenidos y las actividades de acuerdo a la etapa del niño, a pesar de que ya mencionamos que son un poco limitantes de acuerdo a las características de la población que actualmente tenemos en las instituciones educativas.
que el constructivismo tiene su motor en el interés y la experimentación, desarrollando la autonomía en el estudiante y las ganas por aprender, y que el juego no solo es una actividad de pasatiempo o para tener entretenidos a los educandos, sino que tiene una intencionalidad pedagógica y que va en concordancia con los modelos activos. Por último, en cuanto a las precisiones, se requiere respetar las etapas en las cuales está el niño. Es por ello que un docente debe tener un conocimiento amplio de cómo funciona el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Y por último, pues que el constructivismo fue una teoría que hizo un rompimiento de los modelos tradicionales en los cuales se limitaba solo a la transferencia de información, en cual el docente era el protagonista. Por el contrario, en el constructivismo, el protagonista de su propio aprendizaje es el estudiante, y de tal forma nosotros como docentes debemos proporcionarles las herramientas necesarias como guías del proceso. En esta parte entonces damos por finalizada la presentación. Aquí presento las referencias y le agradezco mucho su atención.